Cientos de personas se manifestaron el viernes en Ciudad de México en contra de la gentrificación de distintos sectores por la llegada de extranjeros. Desde 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, vecinos de barrios como Roma Condesa, un sector bohemio de la capital mexicana, han visto llegar extranjeros, en su gran mayoría jóvenes estadounidenses que trabajan a distancia, atraídos por el menor costo de vida. La marcha, realizada en el céntrico sector, culminó con un puñado de encapuchados que hicieron numerosas pintas a su paso, rompieron vidrios y mobiliario de restaurantes y saquearon una tienda de ropa. Los foráneos se han asentado en ese sector y en barrios vecinos, con lo que los precios de los alquileres se han elevado considerablemente, un fenómeno llamado gentrificación, obligando a los propios mexicanos a mudarse a zonas más económicas. A su paso por los restaurantes con mesas en la calle, algunos increparon a comensales estadounidenses, quienes los ignoraron o se retiraron del lugar. Aunque otras muestras de inconformidad ya han tenido lugar por el llamado fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana, esta es la mayor protesta hasta ahora. México alberga una quinta parte de los 5 millones de expatriados que contabilizaba en 2023 la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero. Esta marcha se realiza además mientras en Estados Unidos se ha recrudecido el discurso y las acciones del presidente Donald Trump contra los migrantes. Vaya mundo al revés, ¿no, amigos? Ayer en la Ciudad de México, mientras se celebraba el 4 de julio en los Estados Unidos, pues en México explotaba una bomba social que venía, por cierto, armándose desde hace años, pero que ya se volvió imposible de ignorar. Nosotros lo veníamos diciendo, se hizo la primera marcha masiva contra la gentrificación. No fue un paso simbólico, ya realmente lo que vimos fue gente con rabia acumulada, pero también, ojo, esto es una advertencia, porque mientras los gobiernos se la pasan vendiendo a México como si fuera un resort al cielo abierto para atraer turistas y nómadas digitales, pues la gente que ha vivido toda su vida en estos barrios ya no puede pagar la renta, esa es la realidad, ya no pueden poner una tiendita, ya no pueden vivir donde ellos nacieron y eso pues no es desarrollo, amigos, eso es desplazamiento, eso es despojo. Y ayer por primera vez se les plantaron, no estamos hablando, amigos, de una queja aislada, ya en toda forma estamos hablando de un fenómeno que se ha acelerado brutalmente desde la pandemia, cuando vimos cómo miles de extranjeros, pues con esta oportunidad de trabajar remotamente, en su mayoría estadounidenses, pues comenzaron a irse en masa a vivir a México con sueldos en dólares y viviendo en pesos, trabajando remoto, aprovechando el tipo de cambio, rentando departamentos a precios que pues para ellos son una ganga, pero claro, para el resto de los mexicanos pues son una sentencia a la expulsión. No estamos hablando, ojo con esto, no estamos hablando de turistas, no estamos hablando de turismo con mochilas, hablamos de nómadas digitales ya instalados permanentemente en nuestro país, que llegan con sueldos en dólares, que se instalan en zonas populares, rentan departamentos precisamente por meses enteros, ya permanentemente. Y lo más grave, no pagan impuestos en México, no aportan nada a la economía formal. Lo que hacen es subir los precios como si fueran dueños del lugar. Miren, datos que ya se están publicando precisamente, fuentes como el Insight Airbnb, que están diciendo que más del 8% de la oferta total de la vivienda en zonas como la Roma Condesa, pues ya está en plataformas de renta temporal. 8%, amigos, eso solamente en las cifras que tenemos registradas. Vayan ustedes a saber, porque seguro hay muchas más que están fuera del radar, que están pues por debajo del agua. Fíjense, el salario mínimo en México, datos recientes del 2025, está en 249 pesos diarios, 249 pesos. Muchos de estos extranjeros pues llegan a pagar 30 o 50 mil pesos mensuales por un departamento de una recámara con internet. Y claro, cafecito orgánico en la esquina. Pero ¿qué pasa? Pues que el casero, obvio, prefiere rentarle a extranjeros porque gana más, pagan mejor, y eso lo que hace es expulsar directamente a familias mexicanas que simplemente no pueden pagar lo que antes era una renta de 9,000 pesos y ahora es de 50,000. Ahora, ese mismo lugar, si se salen de ese cuarto o recámara o casa de 9,000 pesos, pues se lo van a encontrar ahora 4 veces más caro.
Entonces la gente de México no puede ya vivir en esas zonas. Y eso, amigos, es lo que vimos en las protestas de ayer. Pero también, pues, el problema ya está. La gente está pidiendo medidas concretas. No solamente están pidiendo la regulación de Airbnb, ojo con esto. No solamente están exigiendo topes a las rentas. Lo que ya están exigiendo en México, en voz alta, es que deporten a miles de extranjeros, a miles de estadounidenses que llevan ya años viviendo en México sin regularizarse. Muchos de ellos ya van para 5 años sin pagar impuesto, sin integrarse, sin aportar absolutamente nada más que su presencia, que es carísima, por cierto. Y fíjense, así como los mexicanos en Estados Unidos se les exige visa, pasaporte, nos piden prueba de ingresos, examen médico, inglés fluido, un historial limpio, vaya, hasta solvencia moral para poder cruzar la frontera. La gente está diciendo, bueno, ¿y por qué aquí no les pedimos nada a ellos? Porque ellos sí pueden venir a nuestro país con visa de turista, quedarse permanentemente. Lo que hacen en muchos casos es que cometen este truco que podría clasificarse como un fraude migratorio de entrar a México con visa de turista, se quedan 180 días, que es lo que tienen permitido, luego se van a Guatemala un día, trabajan desde su laptop y vuelven a entrar al día siguiente a México y vuelven a estar otros 180 días, es decir, solamente se salen un día y vuelven a regresar. Obviamente, amigos, que no es creíble. Y México lo sabe y el sistema migratorio también, pero se había por alguna manera pues ignorado esta situación. Digo, trabajan desde sus laptops para empresas de Silicon Valley, no pagan un solo peso en impuestos sobre la renta, no pagan IVA, no pagan nada, pero eso sí, se quejan de todo. Proliferan videos que se vuelven virales en redes sociales de que en México la limpia pública es muy mala, de que las calles están sucias, de que la gente es todo lo otro, pero no contribuyen en nada a ese sistema de limpia pública del que se quejan. Hace rato yo estaba viendo un video de esto, o del alumbrado, que hay muchas calles oscuras, se quejan de la calidad de las calles, que en México hay muchos hoyos en las carreteras. Pero bueno, qué bonito es quejarse sin aportar y encima creerse con derecho de opinar sobre cómo deberíamos de vivir nosotros, porque ese es el coraje, amigos. De lo mismo que se quejaban ellos en su país, pues ahora lo hacen en el nuestro. Decían que los mexicanos no se integraban, decían que los mexicanos no hablábamos inglés, que abusábamos del sistema estadounidense, que supuestamente mandábamos todo nuestro dinero al otro lado y que nada se quedaba en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que están llegando a hacer a México? Pues eso de lo que se quejaban. A ver, llegan, no aprenden español, quieren que todo el mundo les hable en inglés, pagan con tarjeta en dólares, viven en burbujas entre otros extranjeros, compran en negocios que solo aceptan Apple Pay y su único contacto con el país, amigos, es la fonda donde piden café frío en inglés. Literalmente están haciendo exactamente lo mismo de lo que tanto se quejaban. Y por si fuera poco, pues ni siquiera se preocupan por entender cuál es el contexto, porque no saben quién es Benito Juárez, solo saben que viven en la Benito Juárez, pero no saben quién es, no saben en qué colonia viven realmente, no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. Lo único que les interesa es que el internet sea rápido, que el match esté bien espumoso, pero cuando alguien les dice que su presencia está empujando fuera a familias que llevan 40 años viviendo en ese barrio, pues se indignan. Qué agresivos son los mexicanos, qué poco empáticos, qué poco hospitalarios, cuando en realidad, amigos, si nos aplicaran allá el 1% de lo que ellos hacen en nuestro país, a ver, nos deportan en un segundo. Por eso muchos manifestantes ya no están hablando solamente de regular, ya están pidiendo pues sus deportaciones, pero también están exigiendo que se les ponga una visa de trabajo para quienes vengan a quedarse en meses. Fíjense la fotografía, por cierto, que escogimos de miniatura en este video, muestra un cartelón que a mí me parece que es una exigencia justa y que además les va a ayudar. Es decir, no es que México sea hostil con el extranjero, al contrario, el gran problema es que esto ya se volvió un abuso. Miren, ahí tienen ustedes la demanda que a mí me parece bastante lógica, ¿no? A ver, paga taxes, aprende inglés y respeta nuestra cultura, nada más. Es decir, ni siquiera tiene que ser un español perfecto. Solamente basta con que, bueno, pues haya interés de hablarlo, en el camino lo pueden mejorar, por supuesto. Eso es lo único que pedimos, que es pues una demanda mínima, que si van a vivir en México,
pues cumplan con la ley como el resto de los mexicanos, porque si quieren vivir en México, pues que sea bajo las mismas reglas que nos imponen ellos cuando nosotros queremos ir a vivir allá, con requisitos, con responsabilidad, con respeto. Porque la hospitalidad, amigos, no significa permitir el abuso o el saqueo. Y aquí viene lo más descarado, porque cuando alguien en México quiere irse a Estados Unidos o a Canadá, como es el caso de nosotros, ¿no? Pues hacemos el esfuerzo por reunir todos los documentos que nos piden, hacemos el esfuerzo por hablar, por supuesto, el inglés, el idioma de ese país, por integrarnos a la comunidad, por pagar nuestros impuestos, por buscar un trabajo honrado, por supuesto, y hacer todos los trámites de visado. Entonces, pues lo menos que esperamos de vuelta, pues es lo mismo, que respeten el sistema migratorio. Pero cuando ellos van a México, pues se brincan la ley sin problemas. Viven como visas de turistas por años, trabajan en línea para empresas estadounidenses, nadie los molesta. No hay inspecciones, no hay controles, nadie les cobra el impuesto sobre la renta, van a consumir, no van a contribuir. Y no lo digo por una sensación, amigos, de despertar el odio hacia una comunidad siendo uno inmigrante, es porque precisamente como inmigrante uno dice, bueno, si yo cumplí con todas las reglas migratorias para poder vivir en otro país, ¿por qué ellos habrían de estar exentos de hacerlo? Las reglas se hicieron para algo y cuando las respetas te integras más a la comunidad y la gente te ve precisamente con buenos ojos. Pero esto, amigos, no está siendo así en México y esto ya explotó en la protesta que vimos ayer el 4 de julio, que fue organizada por colectivos vecinales. También participaron inquilinos jóvenes, mexicanos que están viendo cómo los expulsan de sus barrios. En redes incluso circularon ayer videos donde se ven a manifestantes, lamentablemente, imágenes tristes, lanzando petardos a cafeterías hipster. Esto es lamentable porque no es la manera de protestar, exigiendo de alguna manera que se regulen las plataformas de renta. Muchos incluso pidieron deportaciones de los extranjeros que llevan años viviendo en nuestro país. La verdad es que sin papeles, sin permiso de trabajo. Entonces, de alguna manera, lo están haciendo de una forma ilegal. Y esto, amigos, en ciudades de otros países ya han generado el mismo problema. Miren, precisamente aquí en Barcelona llegaron miles de personas a vivir permanentemente como nómadas digitales en menos de 5 años. Y el centro histórico que está detrás de mí, pues también se volvió intransitable para los locales. Ayer estaba yo platicando precisamente con Alba acerca de cómo si tú bajas por aquí, la gente que está instalada ya viviendo en estos edificios, pues en su mayoría no son españoles. Entonces ya hay una gran diferencia, amigos, entre el clásico turismo que genera ingresos, que genera una derrama económica, porque de alguna manera el turista llega, consume local, etcétera, al que llega a vivir, no paga impuestos, renta permanentemente zonas y desplaza, por supuesto, a las comunidades locales y bueno, pues genera un verdadero problema. ¿Qué pasó, por ejemplo, en zonas como Lisboa? Pues Lisboa tuvo que imponer tasas altísimas a las rentas de corta duración y en México, pues se debería hacer lo mismo. El gobierno debería de intentar, a ver, no se trata de rechazar a los extranjeros, Por supuesto que el turismo es una bendición porque es una inversión, pero cuando es turismo se genera empleo. Pero en este caso, ¿de cuál empleo hablamos? ¿A quién contratan? ¿Qué pagan? ¿A quién benefician? Y no es que todos los que vayan a vivir en México lo hagan con mala intención, hay que aclararlo. El problema, amigos, es el sistema que lo permite. Gran parte de esta culpa viene de nuestro país, porque ellos no están de paso, muchos ya se quedaron a vivir permanentemente. Bienvenidos sean. Ahora, paga impuestos, ayúdanos a construir y a reconstruir mejor a México, ayúdanos a reconfigurar nuestro espacio urbano. Pero si no te integras, si no pagas, si no aprendes español, si no entiendes los códigos sociales y crees que México es una extensión de tus privilegios o tu patio trasero, pues a ver, evidentemente vas a generar molestias. Por eso vemos estos videos que se han vuelto virales también de extranjeros gritándoles a los vendedores de los mercados en México porque no hablan inglés, exigiendo que hablen el idioma de ellos y no ellos nuestro idioma. ¿Y los locales qué? ¿Tienen que adaptarse al visitante? Todo esto, amigos, no es una percepción, esto ya es una tendencia demográfica que está bastante documentada. Incluso veía yo una estadística del INEGI, corta el 2023, ahora la cifra debe de ser mucho más alarmante. Para el 2023 ya había más de 1.6 millones de residentes extranjeros en México.
y resulta que más del 70% eran estadounidenses. 1.6, yo les apuesto que esa cifra ya es por lo menos 5 millones. Hay muchos más que no figuran en los censos, porque lo que hacen es que entran y salen sin declararse como residentes. Entonces seguramente sea hasta 10 veces más, 15 millones, yo no lo sé, que se concentran en Ciudad de México, en Guadalajara, en Oaxaca, en Tulum, donde la gentrificación pues ya dejó de ser un fenómeno urbano y se volvió una forma de colonización cotidiana. Y en el caso de Ciudad de México, pues el aumento del costo de vida es brutal. Un espacio de propiedades, por ejemplo, hay un portal que se llama propiedades.com que sacó un estudio que reveló que sobre todo en estas colonias como la Roma, el precio del metro cuadrado se duplicó nada más entre lo que tiene que ver entre el 2019 y el 2024, de 38,000 pesos que estaba el metro cuadrado a más de 75,000. Imagínense nada más, o sea, un departamento de 70 metros te puede costar hasta 5.2 millones de pesos, que originalmente te costaba 2.6 millones, bueno, pues ya se elevó a más del doble prácticamente, un poquito por ahí, ¿no? ¿Quién puede comprar eso con un sueldo mexicano? Pues no todos, muy pocos. Y mientras tanto, pues lamentablemente el gobierno de la ciudad sigue sin regular el mercado de la vivienda, sigue sin regularse las plataformas de alquiler y ojo, no es solamente un tema económico, esto también es cultural, porque de lo que nadie habla es que con la gentrificación también viene la homogeneización, donde antes había fondas y tienditas, tortillerías, papelerías, pues ahora hay panaderías veganas, coworkings, tienditas de diseño, y no porque sean malas en sí mismas, sino porque lo que hacen es que desplazan al comercio local, porque le quitan ese espacio y bueno, pues también le quitan la voz a quienes llevaban décadas construyendo esas comunidades, y las ciudades pues dejan de ser ciudades y se convierten en una escenografía, como si fuera una calle gringa. Por eso la protesta del 4 de julio, amigos, fue ayer tan potente. Lamentablemente, otra vez hechos de violencia y eso hay que condenarlo, pero al final pues hay un hartazgo acumulado. Y claro que hubo momentos violentos, como decía Malcolm X, cuando la gente no tiene voz, hace ruido. Y México está empezando a hacer ruido. Así, amigos, como lo vimos, y lo más preocupante pues es que mientras todo esto pasa, los medios tradicionales siguen retratando este fenómeno como si fuera una nota curiosa, como turistas enamorados de México que deciden quedarse, nómadas digitales descubriendo el paraíso en México. Nadie menciona que ese paraíso tiene un precio, que es el infierno de los locales, que alguien más lo está pagando, que vemos como mientras unos hacen clases de yoga en el parque, pues otros tienen que estar empacando sus cosas para mudarse a 2 horas del trabajo, porque simplemente pues ya no pueden pagar la renta en su propia colonia. Y ese es el costo de la gentrificación que no muchos hablan en los medios de comunicación, pero que es más real y sobre todo es más común. Fíjense que no es un problema nada más de México, repito, viajar te abre los ojos, a veces con un poco de culpa, les confieso, porque claro, nosotros teníamos muchas ganas de conocer Barcelona, de documentar, fíjense precisamente, ahora que estamos hablando de esto, el problema de la gentrificación, que ya lo hemos visto en Lisboa, que lo vemos en Barcelona, y a veces te queda esa carga de culpa de si tú también es parte de tu responsabilidad al visitar estos lugares, abonar a la gentrificación. Yo en lo particular, y es mi conclusión, es que cuando tú viajas a un lugar como turista y tratas de consumir en lugar de comer en tu Airbnb o en tu hotel, bueno, pues al restaurante local, no al que está en esa calle de trampas para turistas, sino el que está en el comercio local. Trata de derramar a la economía local, trata de integrarte en sus costumbres, aunque sea por esas horas o días que vas a estar ahí, porque creo que el problema no es el turismo en sí. Nadie en México se queja del turismo. El turismo es algo que da empleos, es algo que mueve a la economía. El problema es el desplazamiento, es cuando te quedas a vivir ahí y peor aún, te quedas a vivir ahí sin integrarte a la comunidad, sin pagar impuestos, sin respetar las leyes de ese país, y eso destruye a las comunidades. Por eso hay una queja recurrente, sobre todo en estas ciudades como Barcelona, pero también en Madrid, en donde el precio de la renta pues, es insostenible. Ahora también en la Condesa, en la Roma, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Lisboa lo vimos también, en Porto, pero sobre todo en Lisboa, amigos, el problema es por dos bandos, el problema de la migración, no del turismo, de lo que la gente se queja es
de la migración de los que menos tienen y de la migración de los que más tienen. Porque claro, el de la migración de los que menos tienen genera un fuerte debate porque pues muchas veces personas que están en situación de calle o que caen en malos pasos, que generan entornos de inseguridad en la zona, digo, muchas advertencias de los negocios locales aquí en Barcelona, tengan cuidado, si ustedes ven una persona en la esquina comportándose así, los famosos pickpockets o asaltadores de carteras, que ya tienen muy bien identificados de dónde son. Y también es un problema al turista que se convierte en inmigrante permanente con un alto poder adquisitivo porque desplaza, por supuesto, a las comunidades locales. Y entonces, una cosa es borrar la línea que es muy delicada entre turismo y desplazamiento. Cuando ese turista se queda a vivir ahí, hay que ver en dónde específicamente, bajo qué reglas y cuál es el efecto para la economía local. Hay pequeños lugares de España, por ejemplo, que necesitarían perfectamente esa redistribución, así como pasa en México. Incluso en Canadá, nosotros vivimos en un pueblito muy pequeño, en donde solo hay negocios locales, realmente ni siquiera tenemos un Costco o un Walmart, y por supuesto que esto mueve la economía. El problema es cuando la gentrificación se da en las grandes ciudades como Toronto, etcétera. Toronto, Cancún, Ciudad de México, Lisboa, Barcelona, Madrid, y ahora esto, por supuesto, ya reventó también en México. Y bueno, pues dice Miranda Jacobo, qué tristeza que la nación que se creía el héroe del mundo resultó ser, bueno, peor. Dice, frase perfecta de Malcolm X, cuando la gente no tiene voz, hace ruido. Sí, y la gente en México está comenzando a hacer ruido después de años de hablar y no ser escuchada. También Alemania es un enemigo natural de los ingleses, dice. Saludo al pueblo mexicano desde Argentina, fuerza, luchen y no se dejen pisotear. Y sobre todo, pues que se integren. Les repito lo que veíamos en esta imagen, que a mí me parece que es algo de lo que ellos se quejaban muchísimo y pues que ahora ellos lo hacen, ¿no? Es una demanda mínima. A ver, no te corro de México, simplemente paga impuestos, aprende a hablar español y respeta mi cultura, porque cuando yo voy a tu país tú me pides que pague impuestos, que hable inglés y que respete tu cultura. Entonces, ¿por qué no lo haces ahora que tú estás en una circunstancia similar? Definitivamente, amigos. Muchas gracias, por cierto, por conectarse con nosotros y nos vemos en la siguiente transmisión.